Hola amigos, hoy 6 de julio de 2020. Bien, voy a revisar aquí una decisión reciente de la Corte Suprema de Justicia y miramos para complementar un poco más el tema de los delitos de peligro, presunto y demostrable o delitos de peligro abstracto o peligro en concreto. También voy a revisar aquí pues el tema es muy importantísimo porque se trata de un error de prohibición y aquí aparece, miremos acá arriba, error de prohibición invencible disculpante de la responsabilidad. El radicado es el 50889 de ahorita de este año en mayo, con ponencia del magistrado Gerson Chaverra Castro. Aquí aparece aquí concretamente esto centralmente, ahorita lo leemos un poco más y complementamos la idea. La cuestión es dos jóvenes, la menor de edad, menos de 14 años, su novio, el muchacho responde al nombre de Cristian Camilo Correa Pinilla, de 18 y un poquito más, y entonces aquí esto pues se va a juicio por un delito pues de acceso carnal y en primera instancia es absuelto por el juzgado, creo que es en Manizales, sucede esto, pero se apela la decisión por el fiscal y el tribunal revoca esa absolución para condenar. Pues este caso se fue en casación a la Corte Suprema de Justicia y miren ustedes entonces el tema bien importante sobre este error de prohibición invencible disculpante. Y les digo pues que también acá pues es importante en los aspectos de diferenciar eso del peligro presunto y el peligro en concreto de los delitos, que al que me hice referencia en esos dos videos cuando esta mañana que fui a caminar y el día de ayer por acá en Cali, en la zona del norte, por donde se puede pues practicar, hacer ejercicio. Y entonces ahí, acabo de subirles a ustedes, complementando un poco más la idea sobre esto que se conoce como el derecho penal en la sociedad de riesgo. El libro que les comenté esta mañana, en el video que está ya ahí al aire, es de Carlos Castro Cuenca y Luis Felipe Henao Cardona, es que se llaman ellos, y Gustavo Balmaceda Hoyos, de la editorial Ibáñez. Tratados y manuales de derecho, con un prólogo muy importantísimo del maestro Eugenio Raúl Zaffaroni. Pues bien, entonces pasa que en esta situación, mire lo que en concreto dice la Corte Suprema para casar y para que se quede en firme la sentencia absolutoria de la CUO. Dice, comillas así, en tales condiciones la relación de noviazgo está establecida con la menor y la ausencia de prueba que permita entrever la posibilidad de conocer el injusto, a pesar de sus estudios, constituyen las causas razonables que lo llevaron a creer que el trato sexual consentido con la menor no era punible por estar fundado en el amor y no en la violencia, el engaño y el abuso. Cierro comillas. Es que esto es importantísimo porque se abrió la discusión con el tema de los 7 militares, los 7 soldados que violaron. Y entonces allí violaron a la indígena, a la niña Embera. Y entonces les quise comentar la referencia pues al doctor Raimundo Antonio Tello Benítez, que tiene pues un canal
en YouTube también, y que se indica pues las razones por las cuales las recientes decisiones de la Corte Suprema pues sí señalan todo lo referente a la imputación que establece el artículo 205 del Código Penal, el acceso carnal violento, diferente al señalado en el abusivo del 208. Entonces ahí tiene una connotación específica. Pero bueno, eso no va a ser hoy la disertación, sino esto que sucedió en este caso. Porque yo recuerdo cuando estaba en la ley 1098 como defensor público, tuve un caso donde me tocó defender a un joven, a un adolescente menor de edad. Pues él tiene una relación, un trato sexual con su novia consentida, con su novia también menor de edad. Pero la cuestión es que el joven, en este caso, se estableció allí antes de que llegara a juicio oral, pues se consensuó con el fiscal a efectos de que se pidiera la preclusión por el tema del error de tipo. Ahora vemos eso porque es que aquí se habla del error de prohibición del artículo 32, numeral 11. Pero en el caso que les digo yo, pues que manejé, se resolvió con el error de tipo del numeral 10. El error de tipo, debido a que psicosomáticamente la jovencita, su aspecto fisiológico, tenía una apariencia de ser mucho más por encima de los 14 años de la edad pues que se indica la norma, porque ahora miramos ese tema de que el consentimiento, en este caso la ley, el legislador ha establecido pues que aún con el consentimiento pues el menor de 14 años no tiene esa discrecionalidad para disposición, cognitivamente no está en posición pues para tener libertad de carácter sexual. Entonces es una presunción de derecho, o sea, presunción juris et de jure, que no admite una prueba en contrario, porque en esta sentencia, en este caso, el casacionista pues alegó en una única solicitud que hiciera por falso juicio de identidad, pero entonces no se la aceptaron por ese lado alegando él de que en estos delitos y citando unas decisiones ya de la Corte Suprema de Justicia, pues las interpretó mal, porque en realidad el consentimiento en estos delitos de abuso y acceso carnal, pues en menores, evidentemente no existe el consentimiento. El legislador pues establece que no admite una presunción, al contrario de la juris et de jure, la presunción juris tantum, es decir, la que sí admite una prueba en contrario, sino que en estos delitos sexuales pues el consentimiento del menor no exime al victimario en cuanto a la responsabilidad penal. Entonces les decía que en el caso que yo tuve pues se terminó en una preclusión, pero porque se demostró que efectivamente el joven, en este caso que les digo yo, pues él pensó que es su novia, una jovencita también menor de edad, estaba por encima de los 14 años, a pesar de que él no tenía los 18. Entonces, pero se discutió fue el tema del error de tipo, porque uno de los elementos del tipo penal, pues en este caso la edad de la menor aparentaba ser mayorcita de los 14 años. Y nunca le dijo al joven nada en relación con esa edad. Pero miren ustedes aquí lo que va a pasar, porque en este caso, pues interesante la decisión y se admite ese error de prohibición invencible disculpante de la responsabilidad, pero por el tema de que el trato sexual consentido con la menor no era punible por estar fundado en el amor y no en la violencia,
el engaño y el abuso. Como paso a explicarles ahora de pronto algunos apartes de esa decisión. Pero lo que quiero hacer primero que todo es la diferenciación para el estudio dogmático de los delitos de peligro presunto y los delitos de peligro demostrable o en concreto. Porque ahí aparece una clase, ahí por lo menos arriba ustedes dicen delitos de peligro presunto. Por ejemplo, artículo 471. El 471 de la norma dice lo siguiente. Se trata de delitos contra 471. Bueno, miremos aquí. Ese es el siguiente. Conspiración. Los que se pongan de acuerdo para cometer delito de rebelión o sedición incurrirán por esa sola conducta en prisión de 16 a 36 meses. El 434 es un delito contra la administración pública y se señala que es el ponerse de mutuo acuerdo el servidor público que se asocie con otro o con un particular para realizar un delito contra la administración pública. Y el 365, que es el porte de armas, miren ustedes que ese delito son de peligro presunto. Es decir, que en este caso no son presunción juris et de jure, sino juris tantum, es decir, que admiten prueba en contrario. 365 de la norma, pues el que sin permiso de autoridad competente transporte arma de fuego de defensa personal con sus partes esenciales, accesorios esenciales o municiones. Mientras que hay un casito acá de peligro demostrable que es el del incendio del artículo 350. Pues bien, para entender un poco esta situación y antes de avanzar al contenido de la sentencia de fondo en la que estoy refiriéndome sobre el error de prohibición invencible, dice, dice que acá encuentro yo pues una referencia que hace un abogado de la Universidad Externado de Colombia y dice: los delitos de lesión son aquellos que comportan la detención o mengua al bien jurídico protegido, como ocurre en los establecidos en los artículos 103, que es el homicidio, y 239, el patrimonio económico. Delitos de lesión o delitos de resultado, porque los delitos de peligro son de mera conducta. Y les explicaba esta mañana en la exposición que hice en el video, por acá pues caminando, de que les hacía la referencia al artículo 368 por el tema de la pandemia. Entonces, el artículo 368 y 369, esos son delitos de ¿cuál índole? Delitos de peligro presunto o demostrable. Pero entonces, para avanzar a esa respuesta, miremos lo siguiente. Delitos de peligro presunto. En estos, el legislador presume la posibilidad de daño para el bien jurídico tutelado, como en otros los contenidos, los contenidos en los artículos que ya les cité allí. Sobre los delitos de peligro presunto, tenía dicho la sala en posición que ulteriormente le fue modificada lo siguiente. Dice: puede afirmarse que existen dos clases de delitos de peligro, cuya diferenciación obedece a la proximidad y gravedad del riesgo respecto al bien jurídico tutelado.
Delitos de peligro presunto y delito de peligro demostrable. Porque en los primeros, la ley presume de modo absoluto la posibilidad de un daño para el bien jurídicamente tutelado y no solo no requiere, sino que, por el contrario, excluye en cualquier indagación sobre si se da o no la posibilidad del perjuicio o lesión de este. Bueno, eso es lo que se le estaba diciendo sobre el tema de la propagación de epidemia. El policía que cogen en la costa que está positivo para COVID viola la cuarentena, pero además de eso el que tiene que aislarse y sale a caminar o anda deambulando por la calle y obviamente contaminando a las demás personas. Pero diríamos entonces, si en ese caso esa es una presunción juris et de jure o es una presunción juris tantum que admite prueba en contrario. Es posible. Es decir, no vamos a decir que es absoluto, que es una presunción juris et de jure, como en el caso de la edad de las menores, del consentimiento, que no es una presunción juris et de jure que no admite prueba en contrario. Jamás un menor de edad va, por más que del consentimiento, va a exonerar al victimario. Entonces, en tanto que otros requieren de que se demuestre la posibilidad de daño, es decir, comprobación de que hay un peligro. Bueno, implica esta distinción la consecuencia de que en los delitos de peligro presunto, una determinada situación subsumible en la respectiva descripción legal debe ser sancionada, aun cuando no haya determinado el peligro que constituye la razón de la norma. El de la pandemia, claro, por eso les decía esta mañana, es un delito de mera conducta, de peligro presunto, es decir, así no contamine a nadie, efectivamente esa persona, por el mero hecho de estar deambulando en la calle positivo para COVID, ya de contera entonces se está matriculando en la norma penal del 368 o el 369. En la exposición de motivos del proyecto de ley presentado por el Fiscal General de la Nación al Congreso de la República, que finalmente, con las modificaciones que se impusieron como consecuencia del debate legislativo, se convirtió en la ley 599 de 2000, en punto del término efectivamente que aparece en su artículo 11, es decir, la antijuridicidad material. Se mantiene la norma sobre antijuridicidad, no obstante, se resalta la necesidad de abandonar la llamada presunción juris et de jure de peligro consagrado en algunos tipos penales. Se clarifica que el interés jurídico protegido, cuando toma relevancia penal, se designa como bien jurídico, con lo cual se establece que necesariamente sobre el mismo debe recaer la afectación. Recientemente entonces la sala retomó el estudio del referido tema para llegar a las siguientes decisiones. Dice así: si bien en los delitos de peligro presunto el legislador presume la posibilidad de daño para el bien jurídico tutelado, lo cierto es que tal presunción no puede ser de aquellas conocidas como juris et de jure, es decir, que no admiten prueba en contrario, porque el carácter democrático social del Estado de Derecho, basado ante todo en el respeto a la dignidad humana, artículo 2 de la Constitución, así, al primero de la Constitución, así lo impone, en tanto tal especie de presunción significa desconocer la inocencia y los derechos de defensa y contradicción. Al contrario, al evaluarse judicialmente los contornos de la conducta, es ineludible establecer qué tan efectiva fue la puesta en peligro. En otro lenguaje, frente a un delito de peligro, debe partirse de la base de que la presunción contenida en la respectiva norma es juris tantum, es decir, que se admite prueba en contrario acerca de la potencialidad de la conducta para crear un riesgo efectivo al bien jurídico objeto de tutela. Entonces, de lo anterior razonable es concluir que, contrario a lo expuesto por la doctrina tradicional, que entendía que en los delitos de peligro presunto se suponía el derecho a la antijuridicidad de la conducta, lo cierto es que ahora, respecto de tales comportamientos, no basta con realizar simple y llanamente el proceso de adecuación típica de la conducta, que luego debe ser presupuesto su antijuridicidad. Pues siempre se impone verificar si en el caso concreto tal presunción legal es desvirtuada por alguna prueba en contrario, dado que
De ser ello así, el comportamiento no derive antijurídico. Y si tal categoría dogmática, la conducta no configuraría delito. Pues bien, el 365 también, como delito de peligro presunto, pues el mero hecho de llevar el arma no autorizada, pues es un delito que atenta contra la seguridad pública. Pero que es una presunción juris tantum, es decir, que admite prueba en contraria, no por el simplemente hecho de andar con un arma, porque puede ser que hayan variantes allí para tener en cuenta. Por ejemplo, la idoneidad del arma o la actitud del arma para disparar. Si es un arma que no es apta para disparar, ¿qué pasaría? Pues obviamente que no estamos, falta uno de los elementos del tipo penal, que es el objeto jurídico, Y por allá, otra hora, 2009, 2008, hubo unas decisiones de la Corte Suprema de Justicia antes de estas reformas que introdujera modificaciones al artículo 365. Quizá no, antes del 2007, porque la ley 1142 del 2007 fue y la ley 1453 del 2011 fueron los que modificaron el tema del artículo 365, que habla de sus partes esenciales, accesorios esenciales o municiones. Y entonces hubo un caso por allí manejado antes de esta ley 1142 del 2007, de la 2006 debe ser una sentencia, no recuerdo muy bien. Me parece que es de Sigfrido Espinosa Pérez, pero el tema era una persona que le habían cogido con una pistola sin el proveedor. Entonces ahí hubo una situación importantísima de evaluación, porque pues había que entender todo el contexto de la conducta punible como tal. Incluso, si recuerdo bien, que tuvo que emplearse un proveedor que no estaba hallado en la escena del delito en manos del que le cogieron esa pistola, para poder hacerle el examen de aptitud a esa arma. Entonces ahí hubo en esa decisión dice la Corte, bueno, pero si es que el proveedor para examinar esa arma no hacía parte de la conducta que fue objeto de reproche. Luego entonces, y ahí pues entendiendo de que una arma en esas condiciones, sin una pistola, sin el proveedor, pues qué daño va a hacer de acuerdo al decreto 2535, ¿sí? Porque las armas, pues si se sobreentiende de que ponen en peligro presunto, entonces contra la seguridad pública, así no se utilice esa arma para otros fines, para atracar, para matar, lo que sea, en concurso, per se, ese tipo penal ahora sí, incluso si lo cogen con las vainillas y los cogen con con los proyectiles, cartuchos, como lo quiera llamar, pues mire usted que la norma entonces sí le viene a encajar allí, como un delito de peligro presunto. Entonces, el peligro demostrable, para terminar aquí y cerrar allí, el peligro concreto o demostrable, entonces tengan en cuenta la clasificación: delito de peligro abstracto o presunto, delitos de peligro en concreto o demostrable. En estos es menester que se demuestre la efectiva ocurrencia del peligro para el bien jurídico protegido. Entre ellos se encuentra, por ejemplo, el incendio establecido en el artículo 350 de la ley 599, el cual requiere que la conducta de prender fuego en cosa mueble se produzca, entre comillas, con peligro común, por manera que se debe demostrar que se ha creado con la referida conducta un riesgo para la colectividad. Luego, esto tiene que ver entonces con el principio de antijuridicidad que establece el Código Penal en el artículo 11, cuando nos indica que para que una conducta típica sea punible se requiere que lesione o ponga efectivamente en peligro,
Sin justa causa, el bien jurídicamente tutelado por la ley penal. Diría yo que entonces para el caso de la pandemia, pues recuerdo muy bien que el Colegio de Defensores Públicos de Abogados, es que Defensores Públicos, tengo en mente el Colegio de Abogados Penalistas de Colombia trajo a una doctrinante, una interesante conferencia de una española sobre este tema del peligro. Y entonces advierto que le alcancé a escuchar pues que alguien le hizo esa pregunta, bueno, y si alguien anda deambulando en la calle, y entonces ella le responde, allí se afectaría entonces como la norma, se tipificaría o no. Entonces ella le coloca esta respuesta. Pero ¿qué tal si la persona que está infectado con el COVID, pues a sabiendas que está infectado, sale pero no con la intención de afectar a nadie, sino que le dio por irse a un parque donde está solo ese parque, donde no hay ninguna persona a su alrededor? Entonces, ¿qué lesión o qué potencialidad al bien jurídico se estaría causando con esa conducta de esa persona? Habría una presunción juris tantum, es decir, para demostrar, en contrario sensu, pues que su conducta no es dolosa. O sea que esto es muy importante, mis queridos amigos, y pues hay una providencia que se cita aquí en este radicado 5889 para que analicen el tema del peligro, la diferencia entre peligro presunto y el peligro en concreto. Y esa es una decisión, a ver si la tengo por aquí a la mano. Vámonos para el 4368, que es el que estaba revisando. 21064 del 2004, apúntenla esa. 21064 del 2004. Esa es del doctor Sigifredo Espinosa Pérez. Delitos de peligro abstracto y concreto. Ahora sí, entonces voy a revisar entonces los aspectos relacionados con esta decisión que se tomó por parte de la Corte Suprema de Justicia sobre el error de prohibición invencible y disculpante. Sobre ese error de prohibición, pues yo siempre cito aquí una sentencia que es el radicado 35113 del 2014 del doctor Eugenio Fernández Carlier. Ese es el caso del general Humberto Uzcategui, Mapiripam. Allí entonces se discutió y eso fue una decisión muy polémica, igual que la que recientemente tomó la Corte Constitucional de 5-4 con respecto a Andrés Felipe Arias, ¿no? Y en esta decisión del general pues también se alegó el error de prohibición y allí pues ustedes pueden tomarla de referencia también para que se nutran un poco sobre este error de prohibición. Entonces, el error de prohibición en el Código del 2000 queda referida al error sobre qué. Primero, la existencia de una norma justificativa. Segundo, el error sobre los límites y alcances de un motivo de justificación. Tercero, el error sobre la existencia de la vigencia de la norma prohibitiva. Entonces, esto es, miren esto también que tengo, esta diferenciación que tengo aquí. El error, puede haber un error en el que el consentimiento justifique el incesto, que es el artículo, que es un delito contra la familia. Y pues sería bueno mirar ese tema sobre el error que el consentimiento justifica el incesto, como un error de prohibición. Que la pignoración permite la venta, o que puede entrar a un domicilio ajeno a cobrar un arriendo. Error de prohibición. En este caso de este joven, entonces miren esta decisión, la Corte Suprema de Justicia, pues en esta
digo yo, una importantísima decisión, porque pasa esto a diario, este tipo de situaciones, porque en este caso, pues advierte es la mamá del muchacho, del acusado, del joven de 18 años, a la mamá de la menor: oye, ponle pilas que están teniendo relaciones y no se habían dado cuenta. Entonces, eso fue que prendieron las alarmas. Y en el caso que les comenté de infancia y adolescencia, pues fueron las mismas mamás, la mamá del joven acusado, la mamá de la menor, que ambas fueron a solicitar que por favor entonces terminara en buenos términos ese proceso, porque no querían realmente perjudicar a ese muchacho. Pues parece ser que en este caso, al revisarse muy detenidamente la decisión, la Corte Suprema de Justicia, me parece justo, y pues obviamente la posición que tomó para Endomática, mirar este tema que es importantísimo, y que es obviamente, miren ustedes que esto no la toman a la ligera, sino que esto es de lo que se debatió en el proceso, allá en el juicio oral, bajo el principio de inmediación, contradicción, publicidad. Eso es lo que le permite tomar la decisión, porque en este caso incluso el joven renuncia a su derecho a no declarar y declara en el juicio, y da algunos aspectos también importantes que no los tuvo en cuenta el Tribunal Superior, que le revocó para condenar. Entonces, dice así, abro comillas, dice la Corte en esta decisión 5889: para él, el trato sexual fundado en el afecto otorgaba eficacia al consentimiento de su pareja. Creía que producto del amor, su asentimiento tenía validez jurídica sin importar su edad. Error invencible disculpante de su responsabilidad por el hecho típico y antijurídico, e insuperable dadas las condiciones en que mantuvo trato sexual con la menor, sin que su intención estuviera orientada a abusar de ella por su edad. Y en tales condiciones, entonces aparece a renglón seguido lo que les cito allí. Entonces, la censura del casacionista se fue entonces por 2 cargos, ambos por un error de hecho por falso juicio de identidad. El demandante aduce que si el tribunal no hubiera tergiversado el testimonio y el dictamen del doctor Ricardo Sarmiento, un médico psiquiatra de medicina legal, había tenido que darle la razón a la CUO cuando afirmó que no existió vulneración del bien jurídico protegido. O si lo hubo, el daño es notoriamente ínfimo, en el entendido que el comportamiento de Cristian no significó real y verdadera puesta en peligro del bien jurídico protegido con la norma penal. Entonces, el casacionista hace la confrontación de los fallos de instancia en que los jueces asumen una disímil posición en relación con la existencia o no de una presunción judice de jure en el tipo penal de acceso carnal abusivo con menor de 14 años, acogiendo la de la CUO, que la niega. Es decir, el ACUO niega y plantea el error de prohibición, pero entonces aquí la censura es, pues si era así, si era un error de prohibición invencible, pues tenía que sancionarlo con la mitad de la pena, por un dolo atenuado, porque así lo establece el artículo 32, numeral 11. Pero el tribunal revoca esa absolución y lo que hace es condenarlo. Entonces, acogiendo la del ACUO, que la niega, y en consecuencia entiende permisible su sustento en el principio de lesividad, que en este caso no hubo lesión al bien jurídico, o cuando más fue ínfima. Entonces, se apoya en la doctrina y se hacen varias citas allí de sentencias, como es la que las acabo de mencionar, 21064 del 15 de septiembre del 2004. Manifiesta que el rastreo jurisprudencial, esto dice la defensa,
evidencia que en materia de delito sexual, en especial los descritos en el capítulo 2, título 4 del Código Penal, actos sexuales abusivos, por tratarse de conductas de peligro abstracto o presunto, admiten prueba en contrario, con el objeto de establecer si la conducta puso o no en riesgo real y efectivo el bien jurídico protegida por la norma penal. Luego el tribunal se equivocó, dice la defensa se equivocó al sostener la existencia de presunción juris et de jure. Pues aquí la corte le dice, no señor, usted está equivocado, pues le está dando una connotación equivocada porque la jurisprudencia pues no ha dicho eso. Al casacionista, al afirmar que la corte progresivamente ha abandonado la presunción de derecho en materia de delitos sexuales y ha acogido la de hecho, o sea que admite prueba en contrario, hace una lectura equivocada de las decisiones citadas en el reparo, en especial de aquella que consideró como injuria por vías de hecho el comportamiento denunciado al concluir que, comillas, no hubo un acto de connotación sexual que de alguna manera afecte siquiera la formación sexual de la ofendida, ni la integridad ni la libertad sexuales. Y allí entonces la corte pues cita varias decisiones y habla y dice pues que efectivamente desde el Código Penal del 36 la violación carnal considera como violación carnal el acceso carnal con menor de 14. Pues el legislador siempre ha presumido iuris et de jure, o sea que no admite prueba en contrario, la inmadurez del sujeto pasivo para prestar el consentimiento y su falta de desarrollo para realizar el acto. Y entonces ahí se cita una sentencia de 1967 del 12 de diciembre. Después en el decreto 100 del 80, código anterior, fueron clasificados los delitos no a partir del resultado, sino de la modalidad de ejecución de la conducta, o sea, violencia, engaño y abuso. Y allí entonces hace una cita la corte. También entonces se habla de que la Corte Suprema, en vigencia ya del Código Penal del 80, también sostuvo que se presume derecho a la incapacidad del menor para determinarse y actuar libremente. Y ahí también vuelve y cita otra decisión. Tesis que se ha mantenido invariable en vigencia de la Ley 599 de 2000. Que en su artículo 208 reprodujo el 304 del decreto 100 del 80, cuyo bien jurídico de la libertad, integridad y formación sexuales es lesionado, no obstante el menor haya consentido el acceso carnal por considerarlo inmaduro para asumir sus consecuencias. Me llamó mucho la atención que en el asunto de la menor indígena en Vera, aparecieron por ahí, dice que están apareciendo unos audios, no sé, en lengua, en su dialecto de ellos, en la que decían que ella se había ofrecido para, pues, a los militares, que era, pues mire, es que la discusión es precisamente eso, es decir, no, en un menor de edad, pues no hay consentimiento, por más que quiera, y allí entonces ya pues analizábamos y hago un reenvío ya el doctor Raimundo Tello ahí en una parte abajo mandó el link de varias decisiones, entre estas esa, me parece muy bien, les recomiendo que vayan a mirar la entrevista que le hacen al doctor Raimundo Antonio Tello, haciendo pues la precisión de que en este caso pues está frente al acceso carnal violento agravado, no el abuso. Y bueno, es una situación dramática que se plantea allí en discusión. Y que alguno de pronto me había colocado aquí en el link, pero Miguel, si es que la pena en el 205 es la misma que el del 208. Pero es que el principio de estricta tipicidad y legalidad, pues hay que cumplirlo. De lo expuesto, entonces, se concluye sin dubitación, dice la Corte, que contrario a lo firmado por el demandante, la Sala reconoce que el tipo penal del 208 existe una presunción de derecho que no admite prueba en contrario, razón por la cual el bien jurídico tutelado se vulnera efectivamente cuando se accede carnalmente al menor de 14 años aún con su consentimiento. Lo anterior porque lo que presume el legislador es la falta de capacidad del menor para comprender el significado social y fisiológico del acto, o mejor las consecuencias que se derivan de él, al considerar que no está preparado para asumir o enfrentar los eventuales resultados que se derivan del trato sexual.
Entonces, no prospera el cargo. El falso juicio de identidad, ya aquí sí, pues, caló el casacionista cuando dice que según el recurrente, dice, los errores de hecho originados en la mutilación, cercenamiento y distorsión de la prueba practicada en el juicio oral llevó al tribunal a dejar de aplicar el numeral 11 del artículo 32 del Código Penal, que contempla el error de prohibición. Y entonces aquí se reproduce un auto del radicado 41011 del 13 de noviembre de 2003 sobre el error de prohibición, el cual se refiere a dicha modalidad de error. Reprocha al tribunal no haber reconocido la inmadurez del inculpado a partir de sus condiciones personales, exigir para la estructuración de la disculpante la demostración que aquel era un lego en la materia y confundir el error de tipo con el de prohibición. Y transliteran todo lo que declaró en el juicio la víctima, el papá del muchacho y el acusado. Este último renunció pues al derecho constitucional de guardar silencio. Entonces, que la conclusión de la CUEN, según la cual el intento de suicidio de la menor obedeció al conocimiento de la posible imposición de una pena de prisión a su novio, tergiversa la declaración de la menor. Y aquí pues la corte dice sí, pues efectivamente el tribunal se equivoca porque el que se está juzgando es al muchacho y no a la menor. Del mismo modo ignora partes de la versión del menor, del papá del menor, a partir de las cuales era pertinente inferir que éste tampoco se representó que la relación de su hijo con la menor podía constituir delito. Entonces, en esa circunstancia, la mutilación llevó a fijar un alcance distinto a las pruebas mencionadas e impidió a la CUEN reconocer el error sobre la ilícito de la conducta basado en la interpretación errónea que hizo el joven de la norma que consagra el ilícito. Para el demandante, la relación sentimental producto del amor entre los jóvenes y consentida por ambos es razón suficiente para que el joven procesado no pudiera dimensionar la ilicitud de su comportamiento, pues en su psiquis no se representó la idea de que sostener una relación sexual con una menor de 14, bajo los presupuestos que se ha hecho mención, era considerada una conducta contraria a derecho. Además, por ser la primera relación, el muchacho apenas tenía la primera relación, fue consciente de la ilicitud de su comportamiento antes de la conducta típica. Entonces, así se configura el error de prohibición bajo la especie de error de subsunción al considerar que la prueba muestra, primero, que nunca se le advirtió a Cristian de la ilicitud de su comportamiento por parte de la familia. Y dos, que la relación del noviazgo era una relación de cariño y amor entre el procesado y la víctima. Y tercero, su inmadurez. Finalmente, en todo el casacionista resulta admisible que el endilgado tuviera capacidad y conciencia para conocer que una conducta ejecutada contra una persona cuando media un acto de violencia es reprochable por el ordenamiento jurídico. Sin embargo, le fue imposible comprender la ilicitud de su obrar porque la relación sexual fue fruto del amor y no de la violencia. Entonces ahí se cita pues que el artículo 11 del 32 habla del error de prohibición dentro de la teoría finalista de la teoría de la culpabilidad estricta. Mire que esa es muy diferente al error de el error de tipo del artículo 10 es, según el finalismo, es un error de tipo, pero bajo la teoría limitada de la culpabilidad, mientras que el 12 es de la teoría estricta de la culpabilidad. Y en el primero, pues que el error de tipo, si es invencible, pues se debe absolver, pero si es vencible, se debe sancionar como culposo. Diferente es el numeral 11, que habla del error de prohibición, porque si es invencible se absuelve, si es vencible se debe sancionar con dolo atenuado. Porque, pues, ahí está el concepto dogmático que, según el finalismo, pues se traslada al tipo penal. Y entonces, dentro de los elementos del tipo penal hablamos del dolo y de los elementos como tal están allí. Pero es un dolo avalorado, un dolo sin valor, digámoslo así, mientras que el dolo como juicio de antijuridicidad en la culpabilidad es el por qué usted no obró de diferente manera o obró con la conciencia. Esa es la situación. Por eso entonces el finalismo resuelve de esa manera para darle respuesta a ese
a esa solución del error de tipo y error de provisión, grosso modo, pues más o menos. Quiero darme a entender en ese aspecto. La ubicación, mejor dicho, en el tipo penal, y hablamos de tipicidad, antijuricidad y culpabilidad, ¿no? Entonces ya antes ese dolo culpa estaba en la culpabilidad, pero después se traspoló o se ubica en el tipo penal. Por eso la solución. De acuerdo con ella, entonces el error de prohibición deja indemne el dolo que integra el tipo penal, dice la Corte, al recaer sobre la conciencia de la antijuricidad, de tal modo que la falta de conocimiento del injusto impone es la solución del autor por el hecho doloso. Si la misma podía ser superada, subsiste la responsabilidad penal, siendo el sujeto pasible de pena atenuada. De tal suerte entonces que caló la proposición en este tema por el caso sionista y se le da la razón. Y dice lo siguiente aquí en la Corte que me parece importante que lo tengan en cuenta. Dice, abro comillas, bajo los presupuestos anteriores, el casacionista tiene razón. Con independencia de la confusión del juez acuo al absolver al acusado bajo la hipótesis de la vencibilidad del error de prohibición, la cual por el contrario lo obligaba a imponer la mitad de la pena con estricta sujeción a lo previsto en el numeral 11 del 32 y a la referencia indistinta al error de tipo. La prueba enseña que Cristian no tenía conciencia de la antijuridicidad de su conducta, razón por la cual el ad quem yerra al revocar el fallo absolutorio para condenarlo. Y pues ahí cita los argumentos que tuvo en cuenta el tribunal y dice, en principio, dice la Corte, la presunción juris de jure en el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 per se no elimina el error de prohibición como causa excluyente de la responsabilidad penal. La admisibilidad de una tal tesis opuesta al principio de culpabilidad que orienta el derecho penal vigente contemplado en el artículo 12 del Código Penal reviviría la proscrita responsabilidad objetiva. Bastaría establecer el injusto para imponer la pena prevista en el tipo penal correspondiente. Entonces, en este sentido, que el consentimiento del menor de 14 años carezca de eficacia jurídica, haciendo en principio punible el acceso carnal tenido con él, no implica que su autor sea culpable. La presunción de derecho establecida a su favor y no en perjuicio del autor no impide que éste aduzca haber obrado bajo un error invencible de prohibición, cuyo reconocimiento excluye la responsabilidad penal. Por esta razón y en cada caso particular y en concreto, dice la Corte, a partir de la prueba incorporada en el juicio oral, por eso es que hay que probar, es que esto no es de irse al juicio allá al albur, no, hay que llevar elementos de prueba y demostrar bajo ese principio de inmediación, y miren ustedes, lo que pasa en este caso, corresponde establecer la existencia del error bajo el cual lo obró y su invencibilidad, siempre que haya sido insinuada por él y alegada a su favor. En el proceso quedó establecido que Cristian y la joven, ambos estudiantes en la época de los hechos, se hicieron novios y durante esa relación sentimental mantuvieron trato sexual cuando ella aún no había cumplido los 14. También que la mamá del acusado advirtió a la de la menor sobre la existencia de dicha relación oculta por la pareja. Sobre tales hechos el tribunal sustenta la sentencia la sustentó en los testimonios de la menor, del papá del joven y del inculpado. Apreciados en su integralidad, como lo pide el recurrente, se advierte que Correa, el muchacho, actuó en situación de error invencible que le impidió comprender la licitud de su conducta, bajo su convencimiento de que el trato sexual consentido con la menor y producto de la relación amorosa y estable que mantenían era permitido y no era punible. Inicialmente resulta pertinente, primero que todo era la única novia del acusado, que a pesar de sus 18 años no había iniciado vida sexual, al igual que ella, que fue educado y formado en un hogar humilde, compartido con los abuelos y bajo principios católicos, etcétera, como lo advierte el papá.
que llevaba una vida muy normal. Que el joven entonces en juicio oral, Christian insistió en que no sabía que fuera delito amar. Para él las relaciones sexuales surgidas del amor siempre son lícitas. Ese estado afectivo, a su juicio, hace permisible el consentimiento de la menor, al cual la ley le niega eficacia jurídica, bajo la creencia que no siendo el trato sexual producto de la violencia o del engaño tampoco es abusivo. Por eso mismo añadió que nunca pensó sacar provecho del noviazgo con la joven y menos buscó su perversión. Luego, el objeto de controversia se centra en determinar si en el juicio del inculpado, de acuerdo con el cual el trato sexual producto de la relación amorosa es lícito o no. En ese sentido, para él es punible únicamente el que no está sustentado en el afecto, porque en estas condiciones su anuencia carece de eficiencia. Ahora, se advierte aquí que en el mundo moderno, que la tecnología hoy posibilita un mayor grado de conocimiento y se tiene información, las campañas oficiales de los medios de comunicación, las noticias relacionadas con atentados sexuales, delitos que suelen cometerse, que eso permite pues, distinguir lo lícito de lo ilícito. Sin embargo, dice la Corte, no siempre es así. Algunos, dadas las limitaciones económicas, las ocupaciones u otras razones, carecen de la oportunidad o tienen dificultad para acceder a los recursos tecnológicos. Eso es cierto, informáticos, de comunicación. Estamos viéndolo hoy en día con el tema de la educación ahora. Para los estratos 1 y 2 no tienen medios de internet. Si no tienen para un computador, menos para pagar internet. Y están en las universidades públicas, menos que por favor ahora las universidades al menos están pues subsidiando el estudio de estos jóvenes. Entonces eso es cierto. La probabilidad que ocurra a pesar de la facilidad para acceder al conocimiento y la información explica la consagración legal de la disculpante de la responsabilidad penal. Para la sala no pasa inadvertido que la escolaridad y el grado de educación pueden mostrar que los estudiantes en razón de ella tengan la capacidad de distinguir entre lo que es delito y no. Distinción que desde luego también dependerá de las condiciones personales, familiares, sociales y culturales de cada uno de ellos. En el plenario, y esto es lo que advierte la Corte aquí, ya para ir cerrando, en el plenario lo único cierto es que el implicado adelantaba último año de educación media vocacional, sin existir elementos de juicios demostrativos de que sus estudios le hayan proporcionado la suficiente formación sobre la sexualidad, sus aspectos y delitos, a partir de los cuales se establezca la capacidad de raciocinio para elegir entre lo lícito y lo ilícito, en esa materia en particular, como lo afirma el ACUEN. De tiempo atrás en los centros educativos se imparte educación sexual como parte de la programación de la formación a estudiantes, pero en el juicio se ignora si la suministrada al acusado en el establecimiento donde adelantaba sus estudios, además de comprender la generalidad del comportamiento y vida sexual del ser humano, contemplaba la ilustración o información de las conductas que desde el ámbito del derecho penal son punibles. Adicionalmente, no puede desconocerse, dice la Corte, que la educación media vocacional no siempre ofrece a sus estudiantes los instrumentos y los recursos que le permitan la formación integral en temas de sexualidad. Y por acá, para que tengamos en cuenta algo que dice en el inciso segundo del numeral 11 del artículo 32 en cita, dice que para estimar cumplida la conciencia de la antijuricidad, basta que la persona haya tenido la oportunidad en términos razonables de actualizar el conocimiento de lo injusto de su conducta. Y allí entonces dice la Corte, los anteriores hechos relevantes en la configuración del error, a los cuales la sentencia les otorga otro alcance a partir de la prueba cuestionada, muestran que el estudiante, por causas razonables, no tuvo la oportunidad de actualizar el conocimiento potencial del injusto, por el cual fue condenado en segunda instancia. Entonces, en este sentido, el error no es controvertido por el relato de la menor al psiquiatra forense, según el cual ella me dijo que me iba a llevar a una... Bueno, por acá... Sin embargo, este conocimiento no es el constitutivo de la excluyente de la culpabilidad.
está relacionados con la invalidez del consentimiento de la menor. Para el acusado, por el contrario, la relación amorosa lo hacía eficaz. Finalmente, la aseveración del tribunal, conforme el cual, pese a su edad, la de menor, sí era consciente de las consecuencias del acto desplegado por ella por parte de su enamorado, al punto de que trató de quitarse la vida. Pero dice aquí la corte, esto revela el comportamiento revelado por la menor, pero no la del novio. Es que el que se está investigando es al novio, al joven. Conforme en todo lo anterior, concluye la corte y revoca, casa el fallo del 17 de mayo de 2017 proferido por el Tribunal Superior de Manizales, de acuerdo con el cargo segundo de la demanda, y en su reemplazo dejar en firme el dictado por el 13 de noviembre del 2014 por el Juzgado Quinto Penal del Circuito, que absolvió a Cristian Camilo Correa Pinilla. Muy buena decisión. Y nos sirve y nos ilustra y la socializo con ustedes, mis queridos amigos, para terminar. Espero que esto les haya servido por lo menos como un punto de orientación en estos temas ahora en boga: delitos de peligro, creación de riesgos jurídicamente desaprobados, temas que quizá más adelante pues vuelva otra vez a esto de la endomática, la imputación objetiva. Pero bueno, dejemos por aquí ya finalmente por la cuestión del tiempo. Espero que les guste. He recibido siempre de ustedes unos respetuosos saludos y les agradezco eso. Veo que les llega, que ustedes hacen el seguimiento a este sistema educativo, porque este es solamente multiplicar las ideas y transmitírselas. No es nada más. Ok, mis queridos amigos, nos vemos.